Determinar la distancia recorrida y el desplazamiento en cada caso. En el ejemplo número 1 tenemos un sistema que tiene la siguiente dirección. Primero, recorre 13 kilómetros, 2 kilómetros y 1 kilómetro para llegar a su destino. Este es el punto de origen, este es el punto de llegada. La distancia recorrida o trayectoria es simplemente la suma de las distancias que ha recorrido. En este caso, 13 kilómetros más 2 kilómetros más 1 kilómetro nos da como distancia recorrida o trayectoria 16 kilómetros. El desplazamiento, recordemos que el desplazamiento es diferente a la distancia recorrida. Pues la distancia recorrida, como reiteramos, es la suma de todos los trayectos y el desplazamiento está orientado a la dirección que toma y al sentido de esta. En este caso podemos observar que para poder determinar el desplazamiento, todos los sentidos van en la misma dirección. Y esto es similar a trabajarlo como tomando consideración el sistema de referencia del eje cartesiano, es decir, si nos movemos hacia la derecha, los valores son positivos. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser más 13 kilómetros más 2 kilómetros más 1 kilómetro. Todas son positivas, pues en este caso los vectores de trayectoria son hacia la derecha. Y simplemente sumamos, en este caso, los valores. 13, 2 y 1 nos da también 16 kilómetros. Por tanto, en este ejercicio número 1, la distancia recorrida y el desplazamiento coinciden. Ejemplo 2, tenemos el siguiente movimiento. Por lo tanto, vamos a calcular primero la distancia recorrida o la trayectoria y simplemente debemos sumar los valores. 5 más 2 son 7, 7 más 7 son 14 kilómetros en este caso. Por tanto, el sistema o la partícula recorrió 14 kilómetros. El desplazamiento, como reiteramos, es distinto a determinar la distancia recorrida. Por lo tanto, aquí debemos considerar que el 5 kilómetros en relación al eje cartesiano se mueve hacia la derecha, por lo tanto va a ser más 5 kilómetros. 2 kilómetros baja, por lo tanto, en relación al eje cartesiano, es como si estuviésemos viendo el eje X y hacia acá están los valores positivos de X, hacia allá están los valores negativos, hacia arriba los valores positivos de Y, hacia abajo los valores negativos. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, vamos respondiendo al desplazamiento, es decir, 5 kilómetros es hacia el lado positivo, por eso es positivo. 2 kilómetros baja, por lo tanto es negativo, menos 2 kilómetros. 7 kilómetros se va hacia la izquierda, por lo tanto, menos 7. Resultado, 5 menos 2 son 3. Y 3 menos 7 nos da como resultado menos 4 kilómetros. Pues bien, aquí tenemos en este caso el desplazamiento para el ejemplo 2. Ejemplo número 3, tenemos lo siguiente. Tenemos hacia arriba 6 metros, y posteriormente hacia la derecha 8 metros. Distancia recorrida, recordemos simplemente sumar, en este caso los valores. 6 más 8 nos da como resultado 14 metros. El desplazamiento, aquí debemos tener en consideración lo siguiente. Recordemos que el desplazamiento, cuando nace de un punto y tiene otro punto de llegada, el desplazamiento es la línea recta. Por lo tanto, lo que debemos hacer acá, unir estos dos puntos mediante una regla, o una recta en este caso, de esta manera, y el desplazamiento va a ser, en este caso, este segmento. Este va a ser el desplazamiento. Y como los movimientos son en sentido de 90 grados, vamos a simbolizarlo acá en 90 grados, lo que debemos hacer para calcular el desplazamiento en este tipo de trayectorias que genera un triángulo rectángulo es usar el teorema de Pitágoras. Por tanto, el desplazamiento va a ser equivalente a la hipotenusa. Y recordemos que cuando nos falta la hipotenusa es la suma de los catetos al cuadrado, 6 metros al cuadrado, más
8 metros al cuadrado, y a todo eso le sacamos la raíz cuadrada. Resolvemos. 6 al cuadrado son 36 metros cuadrados, 8 al cuadrado son 64 metros cuadrados, todo eso bajo en raíz. Sumamos 36 más 64, nos da como resultado 100 metros cuadrados con raíz, y la raíz de 100 metros cuadrados es 10 metros. Por tanto, el desplazamiento para el ejemplo 3, que tiene forma de triángulo rectángulo, son 10 metros. Ejemplo 4. Tenemos en este caso un movimiento en forma circular. En este caso, para poder determinar la distancia recorrida, debemos recurrir en este caso a la fórmula del perímetro de una circunferencia, que es 2pi por r, porque el movimiento es circular. Por lo tanto, para poder determinar lo que recorre, debemos calcular el contorno, y eso es, en este caso, el perímetro. Aplicando la fórmula sería 2 por pi, que es 3,14, el radio, 1 metro. Al multiplicar 2 por 3,14 por 1 nos da 6,28 metros. Eso es la distancia recorrida para este movimiento circular. El desplazamiento en toda trayectoria cerrada siempre va a ser 0. Por lo tanto, el desplazamiento, como es una trayectoria cerrada, es 0 metros o simplemente 0. Ejemplo 5. También tenemos aquí un movimiento, ¿cierto?, que es cerrado. Por lo tanto, la distancia recorrida, en este caso podemos ver que es un cuadrado, pues todos los lados son iguales. Y la distancia recorrida simplemente es el perímetro del cuadrado, que en este caso va a ser 4 lados por 2 metros que mide cada lado, y nuestra distancia recorrida va a ser de 8 metros. El desplazamiento, al ser una trayectoria cerrada, como vimos en el ejercicio anterior, es 0 metros. Pues bien, aquí hemos desarrollado algunos ejemplos de cómo determinar distancias recorridas y trayectorias en movimiento rectilíneo uniforme.